disfrutar y amar lo que es. Si no amamos el momento presente, lo que vivimos, nos estamos perdiendo de la vida, porque lo único que existe es el aquí y el ahora. Ir a lo profundo de conocernos interiormente y permitir los vínculos más profundos. Aprender a recibir y aprender a dar, y hacerlo como una cuestión natural. El desafío de hoy es estar conectados con nuestro guía interno y escuchar las señales que nos dé para ver qué camino tenemos que tomar. Ahora, quiero recordarte que si esta noche oyes una sola frase que puedas usar para mejorar la calidad de tu vida, eso es fabuloso. No tienes por qué quedarte con todo lo que diga, no tienes por qué aceptar todo lo que diga, ni siquiera tienes que comprenderlo. El enlazador lo que nos pide o lo que nos trata de enseñar es el desapego, el soltar, ser felices, el fluir. agradecer lo que tenemos, no estar pensando en lo que nos falta para ser felices. Siempre tenemos el control, siempre. Así que veamos qué podemos hacer. ¿Te das cuenta cómo se ordena esta danza de la realidad? Cómo todo es útil y todo a la larga termina ayudando al ser humano, aunque parezca mentira. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de radio El Enlazador de Mundos, programa de la Asociación Revoluciona de Écija. Mi nombre es Roberto Carlos Simi Hum. Hoy, en la segunda parte de nuestro programa con tema responsabilidad, tendremos la sección Femme Genial, un encuentro con la mujer de todos los tiempos, con Omaira. Además, la sección La Danza de la Hora, con la responsabilidad emocional. Por último, Cuentos para ti, con el cuento El Rey del País del Vino. Comienza la aventura de ser lo que somos. Femme Genial. Femme Genial, un encuentro con la mujer de todos los tiempos. María Sibila Meriam, 1647-1717. Cuando nació María Sibila Meriam, el mundo creía que los insectos eran seres malignos que provenían del demonio. Así lo creían desde la antigüedad, cuando sabios intocables, como Aristóteles, aseguraron que eran bestezuelas del diablo. Verdades inamovibles que no se podían cuestionar, y menos por parte de una mujer. Recordemos que en el tiempo en el que nació nuestra científica, Europa se iluminaba con multitud de teas humanas, en las que monjes puritanos, juristas respetados e inquisidores implacables, vertían sus prejuicios contra el sexo débil, avalados con obras como el Malleus Maleficarum, Martillo de Brujas, un exhaustivo manual para cazar a todas las mujeres indeseables que existieran sobre la faz de la tierra, publicado a finales del siglo XV, pero que aún tuvo mucho eco en el siglo XVII. Al parecer, a María Sibila Meriam nunca le importó demasiado el ambiente intolerable en el que creció, y primó por encima de todo su espíritu observador y apasionado.
A lo largo de su vida, su afán por descubrir la naturaleza de gusanos o mariposas la llevó a dibujar detalladas ilustraciones que se convertirían en una preciosa fuente de información científica. Su pasión por la naturaleza la llevó a viajar hasta la lejana Surinam. Su incansable trabajo legó a la ciencia un amplio catálogo de insectos ilustrados y una detallada descripción de la metamorfosis de alguno de ellos. Ni que decir tiene que la niña, apasionada por descubrir qué sucedía dentro del capullo de una mariposa, no fue tomada en consideración por los científicos de su tiempo. María Sibila Merian nació el 2 de abril de 1647 en Frankfurt de Meno, entonces perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico. María era hija de un reputado editor, Malthaus Merian, y su segunda esposa, Johanna Sibila Helm. Cuando ésta quedó viuda, y María tenía entonces tan solo 3 años, volvería a casarse, esta vez con el pintor Jacob Marrel. Pasado el tiempo, sería su padrastro quien le enseñaría los entresijos de la pintura. A los 11 años, ya había realizado su primer grabado en el taller de Marrel. De pequeña, a María le encantaba recoger insectos y plantas que observaba cómo evolucionaban mientras los inmortalizaba en sus primeros dibujos. María tenía un talento innato para plasmar en el lienzo la belleza de las flores y las plantas y una excepcional capacidad de observación y análisis del detalle, que hicieron de sus pinturas auténticas radiografías de la vida de los insectos. El interés de María por aquellos extraños seres coincidió con una corriente científica que empezaba a cuestionarse algunas de las verdades asumidas como tales, que aseveraban rotundamente que los insectos surgían por generación espontánea, de la pobredumbre de la naturaleza. Estas ideas, heredadas de los tiempos de Aristóteles, ya no parecían tan lógicas y racionales. Es probable que María accediera a una de las obras que pusieron en duda esta teoría, la Metamorphosis Naturalis, del pintor holandés Johannes Goedar, publicada en 1662. Los fundamentos aristotélicos empezaban entonces a desmoronarse en favor de una teoría basada en la reproducción y no en la metamorfosis. Con una mente preclara y las nuevas corrientes científicas a su disposición, María optó por la sencilla opción de observar el mundo que la rodeaba antes que aceptar sin cuestionarse aseveraciones del pasado. Y así fue como las orugas se convertirían en inquilinas de su hogar en el que las crió y las estudió durante años. En 1665, cuando María tenía 18 años, se casó con el pintor Johann Andreas Graf, con quien tendría 2 hijas, Johanna Elena y Dorotea María. Instalados en Nuremberg, María pintó los distintos estadios de la metamorfosis de las mariposas, los diferentes cambios que sufría, su vida y alimentación en las plantas. Ilustraciones que se convertirían en 1675 en su primera obra publicada, Nuevo Libro de Flores. 2 años después se publicarían 2 volúmenes más, La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral. Fue su segunda obra, publicada en 1669. María combinaba su tiempo de observación con clases de dibujo y pintura en el taller que ella misma abrió y gestionó, y en el que asistieron muchas jóvenes dispuestas a seguir los pasos de la ya reputada artista. En 1685, María Sibila Merian se separaba de su marido e iniciaba un periplo en solitario de investigación y observación de la naturaleza, que la llevaría a la sorprendente decisión de viajar a la lejana Surinam para estudiar sus formas de vida más pequeñas.
Pero antes de dejar Europa, María pasó unos años recluida en el castillo de Gualta, donde se unió a una secta calvinista. Una decisión extraña para una mujer como María, quien se trasladó allí con su madre y sus 2 hijas. En aquella época, María continuó observando a sus inseparables orugas y otros animalejos como las ranas. En 1686 publicaba su libro de notas y estudios en el que avanzó a los descubrimientos oficiales respecto a la metamorfosis de los renacuajos. Al cabo de los años, cuando una epidemia llegó hasta los muros del castillo de Gualta y se llevó a muchos de sus habitantes, entre ellos su propia madre, María decidió dejar la secta. En 1691 ya se encontraba instalada en Ámsterdam, acompañada de sus 2 hijas, donde se ganó la vida como dibujante y maestra de pintura. Y por supuesto continuó observando la naturaleza. Un día, en el Museo de Historia Natural de Ámsterdam, descubrió que el mundo se le estaba quedando pequeño. Allí pudo observar rarísimos especímenes que las expediciones comerciales habían traído desde las colonias y sintió la necesidad de ir a descubrirlos en su hábitat natural. Hasta el nuevo continente viajó acompañada de una de sus hijas en 1699 y allí se dedicó de lleno a dibujar insectos y plantas autóctonos hasta que la malaria, contraída en 1701, la obligó a volver a Europa. Metamorfosis de los insectos de Surinam se publicó 4 años después y la consagró como experta en etnología e historia natural. Desde entonces y hasta el final de sus días, María Sibila Merian continuó observando la naturaleza que tanto la había atrapado y dando clases de dibujo, pues sus publicaciones no le daban para vivir. 2 años antes de morir, quedó postrada en una silla de ruedas por un ataque de apoplejía. Mucho después de su desaparición, el 13 de enero de 1717, su obra fue descubierta por la comunidad científica y recibió el reconocimiento que se merecía. Atrás quedaba la intransigencia de unos sabios que se resistieron a aceptar que una mujer fuera capaz de realizar un estudio científico riguroso. Mujeres en la historia. Sandra Ferrer Valero. Mujeres inquietas y curiosas, inventoras y buscadoras del pasado. A lo largo de los siglos, mentes inquietas han permitido avanzar a la humanidad. Han sido muchos los inventos que han permitido a las sociedades desarrollarse o simplemente hacer de la vida diaria algo más llevadero. Aparatos, artilugios, sistemas de comunicación y transporte han sido los objetos materiales de hitos y revoluciones a lo largo de los siglos. Pero, ¿todos esos inventos fueron ideados por hombres? La respuesta es no. Como nos explica Deborah Jaffe en su apasionante libro Ingenious Woman, desde que se concediera la primera patente a una mujer en 1637, fueron cientos los inventos que ellas idearon, pero muchas mujeres han sido olvidadas bajo la suposición de que no hay mujeres inventoras. Ironías de la vida, el Día del Inventor se celebra cada año el 9 de noviembre en homenaje a una mujer inventora, Hedy Lamarr. Porque sí que existieron mujeres inventoras. Desde épocas muy antiguas, las mujeres también han sentido la necesidad de desarrollar sus mentes y buscar soluciones a problemas, tanto trascendentales como prosaicos de la vida diaria.
Algunas consiguieron que sus nombres traspasaran las fronteras del pasado, pero muchas otras se quedaron relegadas a la sombra de hombres, padres o esposos que se hicieron con el mérito de sus genios femeninos. Hoy en día no somos conscientes que inventos tan importantes como el wifi o tan cotidianos como el baño María o el limpiaparabrisas de los coches fueron ideados por mujeres que demostraron que sus cabecitas podían servir para mucho más que para lucir hermosos sombreros, que algunos diseñados por ellas mismas, por cierto, o peinados extravagantes. Además de inventoras, las mujeres también demostraron ser buenas observadoras, ya fuera cerca de sus hogares, como serían los casos que veremos de Mary Anning o Elizabeth Pilford, o en los lugares más remotos y desconocidos del planeta. Muchas mujeres escrutaron la naturaleza que les rodeaba y descubrieron especímenes primitivos y plantas exóticas en un tiempo en el que la teoría de la evolución aún sonaba algo peligroso y estrambótico. Muchas de aquellas mujeres, con sus extraordinarios descubrimientos, fruto de la tediosa y constante observación, pusieron sobre la mesa dudas acerca de verdades largamente aceptadas. Por desgracia, muchas de aquellas mujeres se convirtieron en científicas aficionadas que, al no tener estudios superiores a lo que, claro, llevaban siglos vetando los hombres, no fueron tenidas en cuenta por la estricta y recta sociedad científica de su tiempo. Los sesudos hombres de ciencia se escandalizaban ante mujeres que pretendían entrar en su selecto círculo sin saber ni tan siquiera latín, gracias que sabían leer y escribir en su propia lengua vulgar. Por suerte, algunas consiguieron un tímido reconocimiento en vida, muchas lo recibieron siglos después de su desaparición, ante la evidencia de la importancia de sus descubrimientos científicos. Algunas de aquellas mujeres ávidas de escudriñar la naturaleza fueron también viajeras incansables y artistas excelentes, mujeres que, en fin, no estaban preparadas para asumir el rol de esposas y madres que el mundo esperaba de ellas. Mujeres en la historia. Sandra Ferrer Palero. La danza de la hora. Sumérgete en ti y ahora. La responsabilidad emocional. La responsabilidad de uno mismo conlleva hacerse cargo, no solo de los comportamientos que llevamos a cabo, sino también de aquello que pensamos y sentimos. En definitiva, de nuestra existencia. A lo largo de nuestra vida, cuando nos relacionamos con los demás, la mayoría de las veces nos encontramos hablando de nosotros mismos, aunque pensemos que estamos opinando de nuestro amigo o de un familiar. Depositamos en los otros lo que no estamos preparados para asumir de nosotros. Es decir, nos proyectamos y atribuimos la responsabilidad de cómo nos sentimos a los demás. La mayoría de las afirmaciones o comentarios que hacemos acerca de los demás son en realidad afirmaciones pálidas y disimuladas que tienen que ver conmigo. Por eso, la lectura de los otros puede ser un fiel reflejo de lo que nos sucede. El exterior nos habla y nos sirve de espejo si estamos dispuestos a ver qué partes o asuntos pendientes tenemos sin resolver con nosotros mismos. ¿No es hora de hacerse cargo? Tú eres el responsable de cómo me siento. Estamos acostumbrados a responsabilizar a los otros de nuestras emociones, es decir, de cómo nos sentimos, al igual que nos responsabilizamos de cómo se sienten los demás, poniendo el foco fuera en lugar de focalizarlo en nosotros.
Así, si alguien de nuestro alrededor no se siente bien, nos sentimos responsables e intentamos hacer algo al respecto, como si nosotros tuviéramos la estrategia para solucionar el sufrimiento ajeno. O por el contrario, cuando somos nosotros los que nos sentimos mal, depositamos la responsabilidad de ese sentimiento en el exterior, ya sea en otra persona o en la situación. ¿A quién le estamos dando el control de nosotros? Responsabilizarnos de las emociones de los demás puede ser una gran carga para nuestro desarrollo individual, al igual que desplazar cómo nos sentimos buscando culpables fuera de nosotros. Pues no se trata de culpables, sino de gestión y responsabilidad emocional. ¿Cuántas veces has expresado, tú me enfadas o me haces sentir mal? No se trata de buscar culpables, ya lo hemos dicho, sino de identificar cómo te sientes ante ciertas circunstancias y aceptar que eres tú el que te sientes así por ello. Y comenzar a gestionar tu rabia, tus celos, tu ira o tu tristeza, porque las respuestas no están fuera, créeme, sino en ti. Dejemos de buscar en el exterior para volcar los ojos en nuestro interior y seguir creciendo. Si tú no te haces cargo de tus emociones, ¿quién lo hará? ¿Los otros? ¿La situación? Demasiado inestable, ¿verdad? Esto no quiere decir que no te expreses y manifiestes cómo te sientes con respecto a los demás, sino que te responsabilices de cómo te sientes y en lugar de otorgar el poder de tu bienestar o malestar a los otros, coger las riendas para que lo tengas tú mismo. Tienes tanto derecho a molestarte por algo que haya ocurrido como cualquier otra persona, no pasa nada. Pero si te haces cargo de ello, todo será más satisfactorio porque te encontrarás en un proceso de descubrimiento y crecimiento personal, en el que cada malestar originado, ya sea en relación con los demás o con el contexto, será una oportunidad para seguir conociéndote. De lo contrario, siempre estaremos a expensas de los demás y de las circunstancias, de todo menos de nosotros mismos. Y esto también sucede cuando hablamos de los que están a nuestro alrededor. Te invito a que cuando estés opinando o criticando a alguien, intentes ser un poquito más consciente sobre lo que estás diciendo. La mayoría de las veces, eso que estás diciendo tú también lo contienes, lo has contenido o te has sentido identificado. Yo me hago responsable de cómo me siento. ¿Y qué hacer ante todo esto? Primero, aceptar que existe la posibilidad de proyectarnos en el otro, que no es tarea fácil si tenemos en cuenta que si lo hacemos es porque de momento no somos capaces de asumirlo y lo trasladamos fuera. Por ello, tendemos a resistirnos a asumir la responsabilidad de nuestras reacciones y segundo, darse cuenta. Tú no me enfadas, me enfado yo ante lo que has hecho o ha sucedido. Yo soy quien siente ira, tristeza o rabia ante las distintas circunstancias que se presentan en la vida y no las rechazo o las evito, sino que voy a quedarme en ella, aceptándola para después ver qué puedo hacer con ella. Pero ante todo, yo soy responsable de mí mismo. Cuando nos responsabilizamos, asumimos todo aquello que nos pertenece, la propiedad de nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y consecuencias. Una vez que tengas conciencia y como observador de ti mismo, de ti misma, descubras todas esas cosas que aún tienes pendiente por integrar, podrás trabajar con ellas para seguir evolucionando y creciendo. Pero te aviso, no será tarea fácil. A menudo te encontrarás en contradicciones, ya que a tu ego le gusta protegerse. Pero por eso quizás sea lo bonito. El proceso de autodescubrimiento con sus afirmaciones y contradicciones para finalmente ir integrándolas en nuestro interior. Cuentos para ti. La sabiduría esencial.
Existió una vez un rey del país del vino. El rey quería ser recordado como un monarca justo y generoso, así que un día decidió abolir los impuestos. A cambio, pediría a sus súbditos que una vez al año se acercaran a los jardines de palacio con una jarra de 1 litro del mejor vino de su cosecha y lo vaciaran en un gran tonel. Cuando llegó el momento, todos los ciudadanos se acercaron a la residencia del monarca a depositar la parte que les correspondía. Al final del día, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. En su copa, la bebida parecía no tener color ni olor, tampoco sabor cuando la probó. Los alquimistas no dieron con el conjuro que había transformado el vino en agua. Pero el más anciano de los ministros del gobierno se acercó y le dijo al oído: «Nada de conjuro, Majestad. Lo que ocurre, Alteza, es que vuestros súbditos son humanos». «No entiendo», dijo el rey. «Pensemos en un súbdito cualquiera», continuó el ministro. «Esta mañana, cuando preparaba a la familia para bajar al pueblo, se le pasó una idea por la cabeza. ¿Y si ponían agua en vez de vino? ¿Quién podría notar la diferencia? De hecho, nadie hubiera notado una jarra de agua en 15.000 litros de vino. Salvo por un detalle, que todos pensaron lo mismo». ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ser lo que somos. No somos súbditos, somos responsables de la realidad que creo desde mi interior. Esta historia nos habla de la importancia del ideal, de la honestidad, del sentir la comunidad. Para vivir una vida plena. Es importante ser fiel a uno mismo y saber que tu aporte es tan importante como el aporte de la otra persona. El aporte de la otra persona es tan importante como tu propio aporte. Y sin duda, son aportes esenciales. Ninguno sobra. Ninguno ha de ser tacheado, silenciado por ideas, pensamientos diferentes, comprensión, voluntad de acuerdo, creación de armonía. Somos responsables. Bueno, hasta aquí nuestro programa número 71 con tema responsabilidad. Anunciar que pueden seguirnos en Facebook, en el Enlazador de Mundos, también en nuestra aplicación móvil Google App Store. Hasta el próximo programa. Un gran abrazo, Enlazador.